Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia aquí en esta preciosa mañana valenciana. Muchas gracias a los organizadores, como siempre, y muy contento de estar participando en este foro de Ideas FAES. Un saludo muy especial a Enrique Lucas, a la presidenta del Partido Popular, Isabel Bonic, y a tantos amigos que están por aquí. Como les decía, pues es una gran satisfacción volver a Valencia en esta nueva edición del foro Ideas FAES. Nosotros queremos contribuir a que esta tribuna, este foro de ideas, pues sea un ámbito de debate y de reflexión y de referencia en esta comunidad. Y creo que se da un paso muy importante. Acumulamos una trayectoria corta pero productiva en este foro y estamos muy satisfechos y muy agradecidos a todos los que lo han hecho posible. Quiero decir también que, especialmente en Valencia, yo tengo la obligación de acordarme y decir las mismas palabras que estoy repitiendo en otras partes de España de la situación de una persona, que es exactamente el expresidente Eduardo Zaplana. Eduardo Zaplana, como todos ustedes saben, está en prisión preventiva desde hace 8 meses. Y padece una leucemia con riesgo claro de muerte. Y con independencia de las decisiones judiciales que se respetan, con independencia de los hechos que tengan que ser juzgados, que se juzgarán si alguna vez el secreto de sumario es levantado, después de tantos meses de prisión preventiva, yo creo que el Estado de Derecho, la justicia, no es incompatible ni con la compasión, ni es incompatible con cierto sentido humanitario y de la humanidad. A mí me parece que esa situación es una situación que tenía que resolverse y se debía resolver de una manera fácil, humanitaria y compasiva. Quiero destacar especialmente la solvencia de todas las personas que han intervenido en los 2 temas que aquí se han propuesto esta mañana, la financiación autonómica y la fiscalidad. Especialmente tengo que decir, como les he dicho a ellos, que yo he aprendido mucho además en la parte que he podido escuchar en relación con la fiscalidad, que es tan relevante y tan importante. Sobre el primero, la financiación, esta comunidad sé muy bien que mantiene demandas razonables, que deberían también tener un acomodo igualmente razonable en ese nuevo modelo que se sigue alejando y que ya parece casi una quimera. El otro gran tema, la fiscalidad, es un tema que nos preocupa a todos, pero no solo en nuestra condición de contribuyentes, sino de ciudadanos que aspiran, como se ha explicado muy bien, a mantener unos servicios públicos bien financiados y que hacen suya la solidaridad que implica el sistema. Y precisamente por eso nuestro sistema fiscal requiere una modernización urgente. Y modernizar no es acumular impuestos, no es desbordar las apetencias recaudatorias, no es alimentar recursos y discursos demagógicos. Es tener una idea clara de lo que se puede pedir a los ciudadanos. Modernizar es asumir que los impuestos deben contribuir de una manera decisiva a la creación de riqueza, al estímulo de la iniciativa y a la competitividad de nuestra economía. De ambos temas, como digo, se han dicho cosas muy interesantes, muy bien fundadas y pensadas para una mayoría de españoles, inmensa mayoría, que hoy soportan una carga fiscal excesiva, un sistema de impuestos ineficiente y a los que además se les pide un esfuerzo igualmente desorbitado. Seguiremos ofreciendo a los que tienen que tomar decisiones nuestros criterios y los resultados de esta reflexión a partir de diferentes puntos de vista. Pero creo que es la política la que tiene que hablar y es la política la que tiene que entrar en escena para afrontar lo que importa, para articular una agenda nacional que concentre la atención y los esfuerzos de quienes tienen que proponer proyectos de futuro y soluciones a nuestros problemas que no por afectar a otros dejan de ser asuntos muy serios. Y al hablar de la política, nuestra primera exigencia debería ser rescatarla del descrédito y la esterilidad
hacia los que le arrastran los que se han presentado como alternativa y se han quedado en extravagancia desde su origen, en una moción de censura que desmiente el adjetivo de constructiva con el cual se suele caracterizar. Permítame una reflexión. Yo no tengo una concepción dogmática de la política, nunca la he tenido. La conozco bien y conozco sus complejidades. Conozco los dilemas a los que a veces se enfrentan, los márgenes que a veces son muy estrechos en los que se tienen que mover las decisiones, la impopularidad que inevitablemente a veces hay que asumir. La política puede ser muy compleja y de hecho lo es. Lo que no puede ser la política es incomprensible, es banal y es contradictoria en sí misma. Y lo que pasa en nuestro país es muy difícil de explicar. Yo lo sé muy bien, viajando por todo el mundo, cuando alguien te hace la difícil pregunta, ¿puedes explicarme qué es el gobierno de España? ¿O puedes explicarme qué es lo que ocurre en España? Digo, las situaciones pueden ser complejas, pero no incomprensibles, banales o contradictorias. Y es que no es fácil explicar que cuando España se enfrenta a un desafío diario a su unidad, a sus instituciones, a los elementos básicos de su convivencia y su estabilidad, el gobierno de la nación dependa para su supervivencia de los partidos cuyos máximos dirigentes se enfrentan a una acusación que en términos penales es de rebelión y en términos políticos se llama golpismo. Y no es fácil explicar, ni dentro ni fuera, que cuando en Europa situamos la lucha política contra los populismos como el gran reto de hoy, el Gobierno y el Partido Socialista sean el vehículo para que el populismo de extrema izquierda alcance una influencia y un poder que no se puede justificar por su fuerza electoral. Y no es fácil de explicar que el mismo año en que podemos celebrar con orgullo 40 años de nuestra Constitución, quienes gobiernan se dediquen a fabricar una estrategia electoralista dirigida a intentar que vuelvan las viejas divisiones entre españoles. Una estrategia para socavar las bases morales y cívicas de la reconciliación nacional sobre la que se ha reconstruido el periodo más brillante de nuestra historia contemporánea. Y no es fácil explicar que se asuma con aparente normalidad que el Gobierno admita que incumplirá su deber constitucional de presentar el proyecto de presupuestos generales si cree que no tiene apoyos suficientes para que sean aprobados. O que en un sistema parlamentario el Gobierno diga sin sonrojarse que va a gobernar por decreto, como si el Parlamento fuera un adorno de quita y pon. O que si no tiene mayoría en el Senado, va a despojar a esa Cámara de sus atribuciones. Y eso sí, los mismos que hacen y dicen esto van por ahí dando lecciones de democracia a todo el mundo. Bueno, hay que decir que a todo el mundo no, porque esas voces tan exigentes para otros no se oyen ni en Caracas ni en La Habana. No es fácil de explicar que un país que necesita con urgencia grandes acuerdos tenga un gobierno y un partido, aunque sea el segundo, que sigue creyendo desde el sectarismo más arraigado que todo vale, que cualquier alianza es buena, que cualquier socio es admisible, que cualquier política es útil si eso va en contra del Partido Popular. Y es muy difícil de explicar también que se les pueda vender a los españoles como un gran éxito de consecuencias históricas el que España, ni ante el Reino Unido ni ante la Unión Europea, haya dado un solo paso más que la situación que tenía en relación con Gibraltar. No se trata de hacer la evaluación de qué significan 3 cartas interpretativas de un texto, porque eso todo el mundo que sabe algo de cómo funciona la Unión Europea lo sabe. Se trata de si España ha conseguido progresar algo en su situación en relación con la Unión Europea y en relación con el Reino Unido. Y es muy difícil de explicar y de tener que decir que no. Pues bien, estamos
para preguntarnos qué idea de democracia es esta y qué capacidad para representar los intereses generales puede tener un gobierno que vive de prestado de los que quieren romper España y un partido que hace del sectarismo su reclamo electoral. Estamos a muy pocos días de celebrar el 40º aniversario de nuestra Constitución. Y es un momento adecuado para hacer una breve reflexión y balance. Y es el momento adecuado para defender la Constitución de los que quieren quebrar su fundamento, que es la nación española, y defenderla también de los que están empeñados en someter a la Constitución a un ajuste de cuentas frente a todos esos que creen posible descargar sobre la Constitución 40 años después su frustración, porque los españoles en su momento optaron por la reforma y no por la ruptura, optaron por la integración y no por la exclusión, por la reconciliación y no por el enfrentamiento, optaron, en fin, por la lucha incruenta en la democracia en vez de por el desgarro doloroso de las dos Españas. Y quieren someter a la Constitución a su afán revisionista haciendo ver que la Constitución es el problema en vez de la solución. Pero lo cierto es que la Constitución ha cumplido con las expectativas más exigentes que podíamos albergar hace 40 años. Queríamos una transición pacífica y auténtica a la democracia, y la tuvimos. Queríamos un sistema político que se pudiera comparar a las democracias de nuestro entorno, y lo conseguimos. Queríamos instituciones que integraran, y con la corona a la cabeza se rompió la tradición de exclusión y de violencia. Aspirábamos a formar parte del proyecto europeo, y lo hemos hecho. Buscábamos la transformación del Estado para hacer posible una relación constructiva entre la unidad y la diversidad, y el Estado se transformó hacia una descentralización prácticamente única en Europa. Ambicionábamos consolidar el Estado de Derecho, y el Estado de Derecho ha sido nuestra fuerza contra el terrorismo. Situamos la alternancia pacífica como objetivo de normalidad, y esa alternancia se ha producido. Es curioso. ¿Quiénes están empeñados en desacreditar la Constitución? Pues exactamente los que nunca han aportado nada a la convivencia entre los españoles, los que predican el antagonismo y el enfrentamiento civil, los que todavía elogian a ETA y a sus cómplices políticos, porque fueron los únicos que no entraron en el terreno del juego democrático que la Constitución hizo posible. Y la realidad es que dentro de la gran mentira en que se sostiene esa izquierda populista y extrema, sus mentiras sobre la Constitución son particularmente oscuras y moralmente turbias, porque niegan el esfuerzo de la sociedad española y desprecian la generosidad, la amplitud de miras, la voluntad de superar el pasado gracias a los cuales ellos hoy pueden vivir en libertad, pueden presentarse a las elecciones y pueden dedicarse a desacreditar a la Constitución que les protege. Estoy convencido de que hay una clara mayoría social y política en nuestro país que no está por continuar con esta extravagancia surrealista, pero peligrosa, de un gobierno en contradicción con el interés general y una estrategia de socavamiento de la Constitución y su significado histórico, con el agravamiento añadido de no decir ni una palabra, ni una vez, la verdad sobre la realidad de las cosas. Creo que esa mayoría de ciudadanos necesita y reclama una propuesta compartida de futuro, moderada y rotundamente firme en los elementos esenciales para la convivencia democrática de los españoles, para la continuidad de la nación y el Estado. Necesita una clara agenda nacional que marque claramente las prioridades domésticas, que marque claramente los objetivos económicos y la posición internacional de España, superando esta época de desfachatez y desorden. Creo que esa es una mayoría que la integran buena parte de las generaciones que en estos 40 años de Constitución conviven con normalidad en una sociedad que se ha ido transformando,
que es más plural, que tiene ante sí problemas cada vez más complejos, pero que de nuevo hoy rechaza la ruptura, porque lo que quiere son verdaderas reformas. Esa tarea de verdadero rescate de la política es el gran tema de nuestro tiempo, si se me permite evocar a Ortega. Nos contemplan 40 años de Constitución, de vida democrática y de voluntad de convivencia. Nos contempla la memoria de todos los que han llegado a dar su vida para que nosotros podamos celebrar ese logro histórico. Porque, en definitiva, se trata de que, al igual que otros estuvieron a la altura de lo que se les exigió en su tiempo histórico, quienes hoy tienen la responsabilidad de dar continuidad a ese logro histórico sean capaces de hacerlo. Y estamos a muy pocas fechas de saber si lo son o no lo son, si lo somos o no lo somos. Ojalá acertemos por el bien de nuestro país. Muchas gracias a todos por su presencia aquí esta mañana. Gracias.